¿Puede el amor de un extraño sanar una herida que ni la fortuna más grande del mundo ha logrado cerrar? En el corazón de una ciudad implacable, tras los muros de una mansión que respira lujo y soledad, un padre a punto de perderlo todo descubrirá que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los latidos de un corazón que vuelve a despertar. Esta es una historia sobre el silencio, el dolor y el poder milagroso de una simple canción de cuna, capaz de reconstruir un alma rota y enseñarle a un hombre poderoso el verdadero significado de la vida. Prepárate para una narración que tocará las fibras más profundas de tu ser y te recordará que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados. No te pierdas ni un segundo de este viaje y suscríbete para más historias que alimentan el alma. En el epicentro de un imperio tecnológico se alzaba la figura de Ricardo, un hombre forjado en la lógica implacable de los algoritmos y los mercados financieros. Viudo y solitario, había convertido su dolor en un motor para el éxito, construyendo un universo de cristal y acero que reflejaba su propia alma, impecable, ordenado y desprovisto de cualquier calidez humana. Su mansión, una obra maestra del minimalismo arquitectónico, era más un mausoleo que un hogar, un laberinto de pasillos silenciosos donde el eco de los pasos era el único compañero. Ricardo gobernaba su vida con la misma eficiencia con la que dirigía su empresa, creyendo erróneamente que cada problema, incluido el dolor de su propio hijo, podía resolverse con una estrategia adecuada y los recursos económicos suficientes. En el centro de esa jaula dorada vivía Mateo, un pequeño de 7 años con los ojos anclados en un horizonte que solo él podía ver. Desde la trágica muerte de su madre, un año atrás, un velo de silencio hermético había descendido sobre él, robándole las palabras y encerrándolo en un mundo interior inexpugnable. Los mejores terapeutas del país habían desfilado por los salones de mármol, armados con técnicas innovadoras y diagnósticos complejos, pero ninguno había logrado atravesar la muralla invisible que el niño había erigido a su alrededor. Rodeado de juguetes de última generación que permanecían intactos en sus cajas, Mateo pasaba sus días construyendo torres de bloques que siempre terminaba por derribar, en un ciclo infinito de creación y destrucción que reflejaba la fragilidad de su propio universo. La rutina de la mansión era un mecanismo de relojería suizo, preciso y desalmado. Un chef preparaba comidas nutricionalmente perfectas que Mateo apenas probaba. Una institutriz le leía cuentos cuyas palabras se perdían en el vacío, y Ricardo, su padre, lo observaba a través de monitores de seguridad desde su despacho, tratando de descifrar el enigma de su hijo como si fuera un código informático defectuoso. Le compraba todo lo que el dinero podía ofrecer, creyendo que la abundancia material podría de alguna manera llenar el vacío existencial que la ausencia de su madre había dejado. Pero cada nuevo regalo, cada nuevo especialista, solo servía para hacer más profundo el abismo que los separaba, una distancia marcada no por los metros, sino por la incapacidad de conectar. Fue en ese escenario de opulencia y desolación donde apareció Sofía, una mujer cuya única riqueza residía en la profundidad de su mirada y en las manos curtidas por el trabajo y la vida. Contratada como empleada de limpieza, su llegada fue un evento tan insignificante para Ricardo que ni siquiera se molestó en conocerla en persona. Para él, era simplemente una pieza más en el engranaje de su hogar. Sofía, sin embargo, poseía una sensibilidad que le permitía ver más allá de las superficies pulidas y los objetos de diseño. Desde el primer día, no vio una mansión, sino una fortaleza de tristeza. Y en el pequeño Mateo, no vio un caso clínico complejo, sino un alma pequeña y asustada que se ahogaba en un mar de silencio esperando desesperadamente un faro. El contraste entre ambos mundos era abismal. Ricardo se movía por la vida con la prisa de quien conquista el tiempo, con el teléfono pegado a la oreja y la mente ocupada en cifras de 6 ceros. Sofía, en cambio, se desplazaba con una calma serena, encontrando un propósito en las tareas más mundanas. La forma en que limpiaba un cristal no era un acto mecánico, sino un gesto de cuidado. Como si al eliminar el polvo, estaba también intentando dejar entrar un poco de luz en aquella casa sombría. Mientras Ricardo acumulaba posesiones, Sofía cultivaba la empatía, una cualidad que en aquel entorno parecía una moneda extranjera sin valor.
Ella entendía el lenguaje del dolor porque lo había conocido de cerca y sabía que las heridas del corazón no se curan con objetos, sino con presencia. Sofía nunca intentó forzar una interacción con Mateo. A diferencia de los expertos que lo analizaban y lo sometían a pruebas, ella simplemente le ofreció el regalo de su presencia tranquila. Mientras ordenaba su habitación, se movía con una delicadeza que respetaba su espacio, su silencio. A veces, se sentaba en el suelo a una distancia prudente, simplemente doblando la ropa limpia, y su quietud se convertía en una invitación no verbal, un espacio seguro donde el niño no sentía la presión de tener que ser diferente a como era. Mateo, acostumbrado a ser el centro de una atención clínica y ansiosa, empezó a percibir en aquella mujer algo nuevo, una aceptación incondicional que no le pedía nada a cambio. Ricardo, inmerso en sus videoconferencias y proyecciones de mercado, apenas notaba la sutil transformación que comenzaba a gestarse en su propia casa. Para él, la empleada de limpieza era eficiente y discreta, que era todo lo que exigía de su personal. No podía imaginar que aquella mujer de origen humilde, con su uniforme sencillo y sus modales apacibles, poseía la llave que él, con todo su poder e inteligencia, había sido incapaz de encontrar. Su mente, entrenada para valorar lo tangible y lo cuantificable, era ciega al poder de lo invisible, la compasión, la paciencia y la calidez de un espíritu genuinamente bueno. Estaba a punto de recibir una lección que sacudiría los cimientos de su mundo perfectamente calculado. La sabiduría de Sofía no provenía de los libros, sino de la resiliencia forjada a través de la adversidad. Había aprendido que en la vida las cosas más importantes a menudo no hacen ruido. Sabía que un gesto amable podía tener más impacto que un discurso elocuente, y que el verdadero consuelo se encuentra en el simple acto de estar ahí para alguien. Esta filosofía de vida era la que aplicaba, de forma instintiva, en su trato con Mateo. No le hablaba de sus sentimientos, ni le preguntaba por qué no hablaba. En su lugar, le mostraba con acciones que el mundo podía ser un lugar seguro y que no estaba solo en su silencioso universo. Poco a poco, sin que nadie más lo notara, estaba tejiendo un puente invisible hacia el corazón del niño. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por los inmensos ventanales del salón de juegos, el milagro comenzó a tomar forma, en un susurro. La habitación, como siempre, estaba en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el suave chasquido de los bloques de madera que Mateo apilaba con una concentración absorta. Era una escena que se había repetido idéntica durante meses, un ritual de soledad que definía la existencia del niño. Sofía había entrado para recoger algunos juguetes esparcidos por el suelo, moviéndose con la ligereza de una sombra para no perturbar la frágil paz del pequeño. El aire estaba cargado de una quietud pesada, la calma que precede a la tormenta, o, en este caso, al amanecer. Mientras recogía un peluche olvidado bajo un sillón, un recuerdo lejano afloró en la mente de Sofía. Sin pensarlo, casi como un reflejo de su alma, comenzó a tararear una vieja nana que su abuela le cantaba en las noches de tormenta. Era una melodía simple, casi un murmullo, una melodía sin pretensiones que hablaba de lunas de plata y barcos de papel. No era una actuación para el niño, sino un acto íntimo y personal, un eco de su propia infancia, que por un instante llenó el opulento salón con la calidez de un hogar humilde y feliz. La canción flotó en el aire, una frágil hebra de sonido en un océano de silencio, buscando un lugar donde anidar. Y entonces ocurrió lo imposible. El movimiento de las manos de Mateo se detuvo. El bloque que sostenía quedó suspendido a medio camino. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, levantó la cabeza. Sus ojos, habitualmente perdidos en un punto indefinido, se enfocaron por primera vez en meses. No miraron a los juguetes, ni a la ventana, ni a la puerta. Se clavaron directamente en Sofía. No había sorpresa ni miedo, sino algo mucho más profundo y estremecedor, una imperceptible chispa de curiosidad, un destello de luz en la oscuridad. Por un instante, el niño y la mujer quedaron conectados por el hilo invisible de aquella melodía ancestral. A varios metros de distancia, en la soledad aséptica de su despacho, Ricardo observaba la escena en una de las múltiples pantallas de seguridad que cubrían la pared. Al principio, no le dio importancia.
Era solo la empleada haciendo su trabajo. Pero entonces vio el gesto de su hijo. Vio cómo su cuerpo se detenía, cómo su cabeza se alzaba y cómo sus ojos, esos ojos vacíos que tanto le atormentaban, cobraban vida. Sintió una sacudida eléctrica, una punzada en el pecho que lo obligó a inclinarse hacia el monitor. Retrocedió la grabación y la volvió a poner, una y otra vez, analizando cada fotograma como si buscaba un fallo en el sistema. Pero no había fallo alguno. Aquella imagen, tan simple y a la vez tan poderosa, resquebrajó la coraza que Ricardo había construido a su alrededor. El rostro de su hijo, iluminado por un atisbo de conexión, fue un golpe directo a su conciencia. Todos sus recursos, sus especialistas, sus métodos científicos habían fracasado estrepitosamente. Y ahora, una mujer a la que apenas conocía, armada únicamente con una vieja canción, había logrado lo que él consideraba inalcanzable. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no sintió el frío control del estratega, sino la cálida y aterradora vulnerabilidad de un padre. En ese preciso instante, algo dentro de él comenzó a cambiar, y una palabra que había olvidado se abrió paso en su mente: esperanza. El zumbido de los servidores en su despacho pareció desvanecerse, reemplazado por el eco silencioso de la nana que aún resonaba en la pantalla. Ricardo se quedó inmóvil, con la mirada fija en la grabación en bucle. El niño, Sofía, la canción, eran las tres variables de una ecuación que su lógica no podía resolver, pero que su corazón, por primera vez en un año, empezaba a comprender. Se dio cuenta de que había estado intentando reparar a su hijo como si fuera una máquina averiada, cuando lo que Mateo necesitaba no era un técnico, sino un refugio. Aquella tarde, el magnate tecnológico, el hombre que lo tenía todo, se sintió profundamente pobre al comprender que la llave para salvar a su hijo no se podía comprar. Al día siguiente de aquel pequeño milagro, Sofía actuó con una delicadeza instintiva, como si supiera que el alma de Mateo era un pájaro asustado que podría huir al menor movimiento brusco. No le preguntó nada, no lo miró con expectación. Simplemente, mientras desempolvaba los muebles del salón, volvió a tararear la misma nana, esta vez en un susurro casi inaudible. Mateo, que construía su torre en el rincón de siempre, no levantó la vista. Sin embargo, un observador atento habría notado un cambio casi imperceptible. Sus hombros, normalmente encogidos en una tensión perpetua, parecían haberse relajado una fracción de milímetro. El ritmo de sus manos al apilar los bloques se acompasó sutilmente con la melodía, un diálogo secreto y silencioso que solo ellos dos comprendían en la inmensidad de aquella casa. En su fortaleza de cristal y datos, Ricardo se encontró haciendo algo que nunca antes había hecho: posponer una llamada con inversores de Tokio. Sus ojos estaban pegados a la pantalla que mostraba el salón de juegos. Volvió a reproducir la grabación del día anterior, ampliando el rostro de su hijo en el momento exacto en que levantaba la vista. Lo analizó con la misma intensidad con la que estudiaba las fluctuaciones del mercado, buscando una explicación lógica, un patrón, una variable medible. Pero no la había. Era pura emoción, un territorio desconocido y aterrador para él. Sintió una mezcla de impotencia y una extraña gratitud hacia esa mujer, una empleada anónima que, sin proponérselo, había abierto una fisura en el muro que lo separaba de su propio hijo. Unos días después, Sofía notó una pequeña planta de hojas verdes y aterciopeladas que languidecía en un rincón del balcón, olvidada y cubierta de polvo. Reconoció la especie. Su abuela decía que traía buena suerte. Sin pensarlo dos veces, la rescató. Con un paño húmedo, limpió con ternura cada una de sus hojas, como si estuviera cuidando la piel de un recién nacido. Luego, llenó una pequeña regadera y se acercó a donde estaba Mateo, sentado en el suelo. Se arrodilló a su lado y, sin decir una palabra, empezó a regar la planta, dejando que el agua fresca y limpia se desbordara un poco y mojara la tierra seca, liberando un aroma a vida, a tierra húmeda, que contrastaba con la esterilidad perfumada de la mansión. Le ofreció la regadera al niño. Sus ojos se encontraron por un segundo, un puente fugaz sobre un abismo de silencio. Mateo miró el objeto de plástico verde, luego la mano de Sofía y después la planta sedienta. Hubo una larga pausa, un instante suspendido en el tiempo,
donde el universo entero parecía contener la respiración. Sofía no insistió, simplemente mantuvo la ofrenda con una paciencia infinita, su sonrisa serena transmitiendo una confianza que nadie le había mostrado antes. Lentamente, como si sus músculos estuvieran reaprendiendo a moverse, la pequeña mano de Mateo se extendió y sus dedos se cerraron alrededor del asa. Juntos, en un gesto coordinado y silencioso, terminaron de dar de beber a la planta moribunda. Desde su despacho, Ricardo fue testigo de toda la escena. Su corazón, un músculo que creía atrofiado, dio un vuelco tan violento que le cortó la respiración. No era solo el gesto de regar una planta, era la colaboración, la confianza, la conexión. Era su hijo, su pequeño Mateo, participando en un acto de cuidado, de creación de vida. Sintió una punzada de celos, una envidia irracional hacia Sofía por haber logrado esa intimidad que a él le era negada. Pero por debajo de los celos, una ola de alivio y gratitud lo inundó. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado construyendo un imperio para su hijo que se había olvidado de construir un mundo para él, uno con tierra húmeda y gestos sencillos. La planta se convirtió en su ritual secreto, en su lenguaje sin palabras. Cada mañana, lo primero que hacía Sofía era buscar a Mateo para ir a verla. Juntos revisaban sus hojas, buscaban nuevos brotes y le daban el agua justa. El pequeño ficus, que había estado a punto de morir, comenzó a revivir con un vigor asombroso. Sus nuevas hojas de un verde brillante eran un reflejo del espíritu del niño, que también parecía estar desplegándose lentamente hacia la luz. Mateo empezó a tocar las hojas por su cuenta, explorando su textura suave con una curiosidad que llevaba un año dormida. Aquella planta se transformó en un símbolo tangible de su propia sanación, una prueba de que incluso lo que parece perdido puede volver a florecer con un poco de cuidado. Sofía comenzó a introducir pequeños elementos de su mundo en la opulenta jaula de Mateo. No eran regalos caros, sino tesoros sencillos, cargados de significado. Un día, le trajo una concha marina que había recogido en la playa y se la acercó al oído para que escuchara el rumor del mar. Otro día, apareció con una pequeña caja de madera que olía a lavanda y a recuerdos. Dentro no había nada de valor monetario, solo botones de nácar, un trozo de encaje y una pequeña llave oxidada. Eran fragmentos de su propia historia, ofrendas de un universo donde el valor de las cosas no se medía por su precio, sino por las emociones que evocaban y las manos que las habían tocado. El niño acogió estos objetos con una solemnidad casi religiosa. Los guardaba en un rincón especial de su habitación, lejos de los robots programables y las consolas de última generación. A menudo, Sofía lo encontraba en silencio, sosteniendo la concha contra su oreja o pasando sus deditos por la superficie lisa de la llave oxidada. No jugaba con ellos, los contemplaba, los sentía, los absorbía. Eran anclas que lo conectaban con algo real y cálido, un antídoto contra la frialdad tecnológica que lo rodeaba. Cada uno de esos objetos era un ladrillo más en el puente que Sofía estaba construyendo pacientemente para traerlo de vuelta del exilio de su silencio, demostrándole que el mundo estaba lleno de pequeñas maravillas esperando a ser descubiertas. El cambio en Ricardo era cada vez más evidente, aunque él mismo luchara por admitirlo. Empezó a encontrar excusas para abandonar su despacho y caminar por los pasillos de la casa, esperando cruzarse con Sofía y Mateo. Modificó su horario, adelantando su regreso a casa con la esperanza de presenciar, aunque fuera de lejos, alguno de sus rituales silenciosos. Una tarde, le preguntó a la gobernanta, con una estudiada indiferencia, si la nueva empleada de limpieza estaba resultando eficiente. La gobernanta, una mujer perspicaz, le respondió que Sofía no solo limpiaba las estancias, sino que parecía estar limpiando también la tristeza que se había acumulado en los rincones de la mansión desde la muerte de su esposa. Una tarde, al llegar a casa, un aroma desconocido y delicioso flotaba en el aire. Siguiendo el rastro, llegó a la cocina, donde encontró a Sofía sacando del horno una bandeja de galletas caseras de avena y miel. A su lado, sentado en un taburete, estaba Mateo, observando el proceso con una fascinación total. Sofía le ofreció una galleta todavía caliente al niño y este, por primera vez, la aceptó sin dudar. Ricardo se quedó oculto en el umbral, observando la escena.
El olor a hogar, la imagen de su hijo comiendo algo hecho con cariño en lugar de con precisión nutricional, le golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Era una estampa de normalidad, de calidez familiar, que él creía haber perdido para siempre. Incapaz de seguir siendo un mero espectador, Ricardo decidió dar un paso, torpe y vacilante. A la mañana siguiente, antes de irse a la oficina, dejó sobre la mesa del salón un libro infantil. No era un libro cualquiera, sino uno que su esposa le leía a Mateo cada noche, uno que había quedado olvidado en una estantería acumulando polvo y dolor. No dijo nada a nadie, simplemente lo dejó allí, como un mensaje en una botella lanzado al mar. Durante todo el día, la ansiedad le impidió concentrarse. ¿Lo verían? ¿Lo ignorarían? Sería un error, un paso en falso que podría romper la frágil armonía que Sofía había logrado construir. Esa tarde, al revisar las cámaras de seguridad con el corazón en un puño, vio la respuesta. Sofía y Mateo estaban sentados en la alfombra, con el libro abierto entre ellos. Ella no le leía las palabras, sino que le señalaba los dibujos de animales, imitando suavemente sus sonidos con una voz dulce y divertida. Y entonces vio algo que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Mateo, por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino un leve estiramiento de las comisuras de sus labios, un destello de luz pura en su rostro habitualmente sombrío. Fue la señal que Ricardo necesitaba, la prueba de que el camino de vuelta a su hijo no pasaba por la lógica, sino por el corazón. El progreso, a partir de ese día, se hizo más tangible. Mateo ya no solo seguía a Sofía con la mirada, sino que a veces la buscaba activamente por la casa. Si ella estaba limpiando en una habitación, él se sentaba en un rincón de la misma, como si su sola presencia fuera un puerto seguro. Un día, mientras regaban la planta, un pájaro se posó en la barandilla del balcón. Mateo levantó su manita y señaló al pájaro, emitiendo un sonido gutural, un intento preverbal de comunicación, un esfuerzo titánico. Para Sofía, fue una victoria que celebró con una sonrisa radiante. Para Ricardo, que lo vio en su monitor, fue la música más hermosa que había escuchado en su vida. La mansión, antes un mausoleo de silencio y orden, comenzó a llenarse de una nueva vida sutil. Ya no era solo el eco de los pasos en el mármol, ahora se oía el murmullo de una canción, el roce de las páginas de un libro, el chasquido suave de las galletas al morderlas y, sobre todo, la presencia palpable de una conexión que crecía día a día. La luz que entraba por los ventanales ya no parecía tan fría e impersonal. Ahora iluminaba escenas de una ternura inesperada, pequeños bodegones de afecto que estaban transformando el ADN emocional del lugar. El aire mismo parecía más ligero, más respirable, como si las ventanas del alma de la casa se habían abierto por fin. Ricardo comenzó a ver su propia vida con una claridad dolorosa. Cada reunión de negocios le parecía más vacía, cada informe de beneficios más insignificante. Se dio cuenta de que había estado escalando una montaña de éxito solo para descubrir que en la cima estaba completamente solo y congelado. La calidez que Sofía había traído a su hogar le mostraba por contraste la gélida soledad de su propia existencia. Empezó a despreciar su despacho, aquel centro de mando desde el que controlaba su imperio, porque se había convertido en una celda que lo aislaba de la única cosa que ahora le importaba, el renacimiento de su hijo. La transformación ya no era solo de Mateo, era también la suya. Qué increíble es el poder de un gesto, ¿verdad? Una simple canción, una planta compartida, un silencio cómplice. Así, poco a poco, con la paciencia de una artesana, Sofía estaba reconstruyendo un puente hacia el alma de un niño, demostrando que las cerraduras más complejas no se abren con llaves de oro, sino con la calidez de la paciencia y el afecto. Estaba enseñando una lección fundamental, no solo al pequeño, sino también al poderoso hombre que los observaba desde la distancia, que el verdadero valor reside en lo intangible, en aquello que no se puede comprar ni medir, pero que tiene el poder de sanar las heridas más profundas del corazón. Un nuevo amanecer parecía despuntar en aquella casa de sombras. La esperanza,
Antes una palabra abstracta y lejana, ahora tenía el rostro sereno de Sofía y se manifestaba en la mirada cada vez más presente de Mateo. Una pequeña semilla de felicidad había sido plantada en el más estéril de los jardines, y contra todo pronóstico había echado raíces y comenzaba a crecer, alimentada por la constancia y el cariño genuino. La risa aún no había llegado, las palabras seguían ocultas, pero la promesa de ambas flotaba en el aire, una melodía silenciosa que llenaba los pasillos de una posibilidad que parecía imposible tan solo unas semanas atrás. Pero la luz, por brillante que sea, siempre proyecta sombras, y en los rincones de esa mansión, en las llamadas telefónicas cargadas de preocupación fingida, la envidia y el prejuicio comenzaban a agitarse, observando esta nueva y frágil conexión. Porque cuando el amor florece en un lugar inesperado, a menudo despierta a los guardianes del viejo orden, aquellos que ven una amenaza en la felicidad ajena y no pueden soportar un cambio que no controlan. La paz que tanto había costado construir era delicada como el cristal, y las fuerzas destinadas a romperla ya se estaban poniendo en marcha, esperando el momento perfecto para atacar. Este vínculo maravilloso es un recordatorio de que la humanidad y la compasión pueden encontrarse en los lugares más humildes y en las personas más inesperadas. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta historia que busca tocar el alma. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sientes el latido de esta narración, para que sepamos hasta dónde viaja nuestra esperanza y podamos sentirnos todos un poco más cerca, unidos por el poder de un relato que nos recuerda lo que de verdad importa. Tu ciudad es ahora parte de nuestro viaje. La prueba más dura para Ricardo, Mateo y Sofía está a punto de comenzar. ¿Podrá este frágil lazo de amor, tejido con canciones y silencios, sobrevivir a la tormenta de crueldad y desconfianza que se avecina? La integridad de una mujer buena será puesta en duda, y un padre tendrá que elegir entre los prejuicios de su clase y la verdad que le grita a su corazón. No te pierdas cómo continúa este emocionante viaje. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en descubrirlo y seguir alimentando tu espíritu con historias que, como esta, nos inspiran a ser mejores. Tu ciudad es ahora parte de nuestro viaje. La luz que había comenzado a bañar la mansión no tardó en atraer a las sombras, y éstas llegaron con el sonido de unos tacones de aguja repiqueteando sobre el mármol pulido. Isabel, la hermana mayor de Ricardo, irrumpió en la casa como una ráfaga de viento gélido, envuelta en un perfume caro y una condescendencia afilada como un bisturí. Era una mujer forjada en el privilegio, cuya visión del mundo se dividía nítidamente entre los que daban órdenes y los que obedecían. Su mirada crítica y calculadora recorrió el salón hasta posarse en la escena que se desarrollaba en la alfombra. Sofía y Mateo, sentados uno junto al otro pasando las páginas de un libro de cuentos. Para Isabel, aquella imagen no era tierna, sino una transgresión intolerable. Una empleada de limpieza que había olvidado su lugar y se atrevía a contaminar la pureza de su linaje. Esa misma tarde, Isabel acorraló a Ricardo en su despacho, cerrando la puerta con un gesto dramático que no admitía interrupciones. Su voz, aunque baja, estaba cargada de un veneno sutil. Le habló de la vulnerabilidad de Mateo, de la necesidad de mantener las distancias, de los peligros de permitir que una persona de esa clase se involucrara tanto en la vida del niño. Usó palabras como confusión e influencia indebida, pintando la bondad de Sofía como una forma de manipulación astuta para asegurarse un puesto o algo más. Ricardo, aunque había sido testigo del progreso de su hijo, sintió cómo las viejas y arraigadas ideas de su educación clasista comenzaban a resurgir como fantasmas convocados por el conjuro de su hermana. Isabel estaba plantando una semilla de desconfianza en el terreno más fértil de todos, el miedo de un padre.
A partir de ese momento, la atmósfera de la casa se enrareció. Isabel se instaló temporalmente en la mansión, convirtiéndose en la supervisora no oficial de Sofía. Cada tarea era examinada, cada gesto interpretado con malicia. Dejaba caer al suelo un pañuelo de seda y observaba cuánto tardaba Sofía en recogerlo. Interrumpía las lecturas de cuentos con la excusa de que Mateo necesitaba una estimulación más intelectual. La presión era constante, un asedio silencioso diseñado para quebrar el espíritu de Sofía. Ella sentía el peso de la hostilidad, la calidez que había logrado cultivar ahora amenazada por una helada persistente. Mateo también lo percibía. En presencia de su tía, sus hombros volvían a encogerse y su mirada buscaba con desesperación el refugio tranquilo que solo encontraba en la cercanía de la mujer que le había devuelto la esperanza. Fue en medio de este clima opresivo cuando el destino pareció ofrecerle a Sofía una vía de escape. Una antigua patrona, dueña de un hotel boutique, la contactó con una oferta de trabajo inesperada. El puesto de gobernanta, con un salario que duplicaba el actual, un pequeño apartamento incluido y, sobre todo, el respeto y la dignidad que en la mansión de Ricardo le estaban siendo arrebatados. La propuesta era un salvavidas en medio de la tormenta. Representaba la seguridad, un futuro estable lejos de la mirada acusadora de Isabel y de la creciente ambivalencia de Ricardo. Sofía sostuvo la carta con la oferta entre sus manos, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, la razón le gritaba que aceptara, que huyera de esa jaula dorada donde su bondad era vista como una amenaza. Esa noche, en la soledad de su modesta habitación, el dilema moral la consumía. ¿Podía realmente marcharse? Pensaba en Mateo, en sus ojos que recién comenzaban a brillar de nuevo, en la pequeña planta del balcón que ahora cuidaba él solo, en el sonido casi imperceptible de su risa ahogada cuando imitaba a los pájaros. Había tejido un lazo con ese niño, un vínculo que trascendía cualquier contrato laboral. Abandonarlo ahora se sentía como una traición, como arrancar de raíz la frágil flor que ella misma había ayudado a nacer. Pero quedarse significaba soportar la humillación diaria, la desconfianza y la posibilidad de ser despedida en cualquier momento por un capricho de Isabel. ¿Qué debía hacer? ¿Salvarse a sí misma o salvar la luz que apenas comenzaba a encenderse en el alma de un niño? Isabel, impaciente y decidida a acelerar los acontecimientos, urdió su plan más cruel. Sabía que el objeto más preciado de Ricardo era un reloj de platino que había pertenecido a su difunta esposa, una pieza de un valor sentimental incalculable que guardaba en un joyero sobre su tocador. Con una amabilidad fingida, le pidió a Sofía que hiciera una limpieza profunda en el dormitorio principal, asegurándose de que tuviera que mover y tocar el joyero. Sofía, ajena a la trampa que se cernía sobre ella, realizó la tarea con su meticulosidad habitual, puliendo la madera lacada del joyero sin sospechar que sus huellas digitales se estaban convirtiendo en la prueba de un crimen que no había cometido. El escenario estaba preparado, y la maldad, como un director de orquesta, esperaba el momento justo para dar la señal. La confrontación fue tan brutal como Isabel la había planeado. A la hora de la cena, con Ricardo presente, lanzó un grito ahogado desde el dormitorio principal. Corrió escaleras abajo, con el rostro descompuesto por una angustia perfectamente actuada, anunciando que el reloj había desaparecido. Sus ojos se clavaron de inmediato en Sofía, que servía la mesa en silencio. La acusación no fue directa al principio, sino una serie de preguntas insidiosas. ¿Alguien más ha entrado en la habitación hoy? ¿No te pedí que limpiaras allí, Sofía? Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Sofía, pálida y confundida, apenas pudo negar con la cabeza, su voz atrapada en la garganta por la incredulidad y el pánico. El aire se volvió denso, irrespirable, cargado con el veneno de una mentira devastadora. Isabel presionó, dirigiéndose ahora a su hermano con una urgencia calculada. «Ricardo, es obvio lo que ha pasado, te lo advertí. Esta gente no tiene escrúpulos, ven una oportunidad y simplemente la toman. Hay que registrar sus cosas y llamar a la policía inmediatamente». Ricardo se encontró atrapado en una encrucijada imposible. Por un lado, estaba la palabra de su hermana, su propia sangre, un pilar del mundo ordenado y predecible que siempre había conocido. Por otro, estaba la confianza silenciosa que había depositado en Sofía, la mujer que había obrado un milagro con su hijo.
Pero la duda, esa semilla venenosa plantada por Isabel, había germinado. Miró a Sofía, a su rostro bañado en lágrimas silenciosas, y por primera vez vio en él no a una salvadora, sino a una extraña, una incógnita. El conflicto interno de Ricardo se libró en cuestión de segundos, pero pareció una eternidad. Los prejuicios de toda una vida, las advertencias de su círculo social y la lógica fría que siempre había gobernado sus decisiones lucharon contra la nueva y frágil emoción que había sentido en su corazón. Y la lógica fría ganó. Su rostro se endureció, convirtiéndose en la máscara impenetrable del magnate que era. Con una voz desposeída de toda calidez, se dirigió a la gobernanta, ignorando por completo a Sofía. Acompáñela a su habitación, asegúrese de que recoja todas sus pertenencias y luego escoltéela hasta la salida. No quiero volver a verla en esta casa. La sentencia fue dictada, fría y final, rompiendo en 1000 pedazos el frágil puente que se había construido sobre el abismo de la soledad. ¿Qué puede una mentira destruir la única verdad que importa? Sofía está a punto de perderlo todo, no solo un trabajo, sino el amor de un niño al que ha devuelto a la vida. Ricardo, cegado por los prejuicios, ha cometido el peor error de su vida, y Mateo es la víctima silenciosa de una crueldad que no comprende. El corazón de esta casa está a punto de dejar de latir de nuevo. ¿Habrá alguna fuerza capaz de detener esta terrible injusticia? ¿Podrá la voz de un niño romper el silencio más ensordecedor de todos? No te pierdas el desenlace de esta poderosa historia que nos recuerda que la verdad siempre encuentra un camino. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para ser testigo del milagro que está a punto de suceder. Con el corazón hecho añicos, Sofía se arrodilló, buscando la altura de los ojos de Mateo. El mundo a su alrededor, el mármol frío, la mirada triunfante de Isabel y la espalda rígida de Ricardo se desvaneció por completo. Solo existía el rostro del niño, una pequeña isla de inocencia en un océano de crueldad. Quería decirle tantas cosas, que fuera fuerte, que no dejara que la tristeza volviera a apagar su luz, que ella lo llevaría siempre en su alma. Pero las palabras se negaban a salir, ahogadas por un nudo de dolor. En su lugar, simplemente levantó una mano temblorosa y acarició su mejilla. Un último gesto de amor, una despedida silenciosa que pretendía condensar todo el afecto que no había tenido tiempo de darle. Era una caricia que hablaba de nanas, de plantas que reviven y de la promesa de un mundo más amable que en ese momento parecía una mentira. Mateo, que había permanecido inmóvil, sintió aquella caricia como una descarga eléctrica que lo despertó de su letargo. Vio las lágrimas resbalando por el rostro de Sofía, y en ellas reconoció su propio dolor, su propio abandono. Y algo dentro de él, un resorte largamente dormido, se tensó hasta romperse. La angustia se transformó en una fuerza desconocida, una oleada de pánico y amor que barrió con el muro de silencio que lo había protegido durante un año entero. Soltó bruscamente la mano de su tía Isabel, un gesto de rebelión tan inesperado que la mujer retrocedió un paso, sorprendida. El pequeño cuerpo del niño se irguió, sus puños diminutos se cerraron con una determinación que nadie le había visto jamás. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, estaba a punto de convertirse en el héroe de su propia historia. Entonces corrió. El sonido de sus pequeños zapatos resonó en el silencio sepulcral del gran salón, un eco de vida en un espacio que se había convertido en un tribunal. No corrió hacia su padre, la figura de autoridad que lo había sentenciado, sino hacia su único refugio. Se abrazó con una fuerza desesperada a las piernas de Sofía, hundiendo su rostro en la tela sencilla de su uniforme, como un náufrago que se aferra a la única tabla de salvación. Sofía se tambaleó, no por el impacto, sino por la abrumadora emoción de aquel gesto. Lo rodeó con sus brazos, protegiéndolo, sintiendo los pequeños temblores de su cuerpo contra el suyo. En ese abrazo se selló un pacto de lealtad que ninguna mentira podía romper, una verdad tan pura y tan evidente que cegaba.
Ante la mirada atónita de Ricardo e Isabel, Mateo levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos ya no estaban perdidos. Ardían con una claridad feroz, fijos en la figura de su padre. Abrió la boca y el aire pareció contener la respiración, esperando el milagro. Y el milagro llegó. Con una voz frágil, oxidada por el desuso, pero perfectamente nítida, una sola palabra atravesó el silencio de la mansión, una palabra que lo cambió todo para siempre. Mirando directamente a Ricardo, suplicando, ordenando, sentenciando, Mateo dijo: «Quédate». La palabra flotó en el aire, pequeña pero inmensa, cargada con el peso de un año de silencio, de un año de dolor, de un año de anhelo. Era una palabra que no solo pedía la permanencia de Sofía, sino que también era un veredicto sobre la verdad y la mentira. Aquella palabra golpeó a Ricardo con la fuerza de un huracán. El sonido de la voz de su hijo, una voz que creía perdida para siempre, demolió en un instante la fortaleza de hielo que había construido a su alrededor. El empresario implacable se desvaneció, el estratega calculador se hizo polvo, y en su lugar quedó un padre roto, un hombre enfrentado a la magnitud de su propio fracaso. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos sin control, lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza y de una gratitud tan inmensa que le quemaba por dentro. Comprendió de golpe la verdad. No era un reloj lo que se había perdido, sino su propia alma. Y aquella mujer humilde a la que estaba a punto de echar era la única que había sabido encontrarla y devolvérsela a través de su hijo. Una furia gélida, una rabia justa y purificadora reemplazó su dolor. Se giró hacia su hermana y por primera vez la vio sin el filtro del deber familiar. Vio la mezquindad en sus ojos, la crueldad envidiosa que se disfrazaba de preocupación. «Fuera», dijo con una voz que no admitía réplica, una voz que recuperaba la autoridad, pero esta vez al servicio del amor y no del poder. Isabel intentó balbucear una protesta, pero la mirada de Ricardo era un muro de acero. Sin decir más, se dio la vuelta y salió del salón, su derrota marcada por el sonido furioso de sus tacones alejándose, un eco que simbolizaba la expulsión definitiva de la maldad de aquel hogar. Ricardo se acercó al pequeño grupo que formaban Sofía y Mateo en el centro del salón. Se arrodilló frente a ellos, un gesto de humildad que habría sido impensable unas horas antes. Su mirada encontró la de Sofía, y en ella no había triunfo, solo una compasión infinita. «Perdóname», susurró, y la palabra salió rota, cargada de todo el peso de su ceguera. «Perdóname por haber dudado de ti, por haber creído en las mentiras y no en la verdad que tenía delante de mis ojos. Has salvado a mi hijo, has salvado mi vida». No estaba pidiendo perdón a una empleada, sino a la persona que le había devuelto lo más valioso del universo, la voz y el corazón de su pequeño Mateo. Era la rendición incondicional de un hombre que finalmente entendía lo que de verdad importaba. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, simplemente asintió. No había lugar para el rencor, solo para el inmenso alivio que inundaba la estancia. Ricardo extendió sus brazos y los rodeó a ambos, a ella y a Mateo, en un abrazo torpe pero desesperadamente sincero. Por primera vez, no eran un jefe, una empleada y un niño roto, eran una familia. En el corazón de aquella mansión que había sido un mausoleo de tristeza, tres almas se encontraron, se reconocieron y comenzaron a sanar juntas. El silencio se había roto, no solo el de Mateo, sino el silencio emocional que había mantenido a Ricardo prisionero de su dolor. La nana de Sofía no solo había despertado a un niño, sino que había resucitado a un padre y había dado a luz a un hogar. La catarsis fue total. La tensión acumulada se disolvió en un torrente de emociones liberadoras.
Mateo, seguro entre los brazos de las dos personas que más amaba, comenzó a hablar, al principio con frases cortas y vacilantes, contando con sus propias palabras la historia del pájaro en el balcón, de la planta que ahora tenía hojas nuevas, de la concha que guardaba el sonido del mar. Cada palabra era una nota musical que componía la sinfonía de su renacimiento. Ricardo escuchaba, fascinado, bebiendo cada sílaba como si fuera agua en el desierto, mientras sostenía la mano de Sofía, una conexión física que sellaba una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que nada ni nadie los separara. La justicia no había llegado de un tribunal, sino de la voz inocente de un niño que enseñó a su poderoso padre el verdadero significado de la riqueza. El gran salón, antes un escenario de poder y soledad, se convirtió en un santuario de esperanza. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales ya no parecía fría y distante, sino cálida y acogedora, como si la propia casa estuviera celebrando la vuelta a la vida. Ricardo comprendió que había estado buscando la solución en el lugar equivocado, en la tecnología, en la ciencia, en el dinero, cuando la respuesta siempre había estado en lo más simple y humano: la paciencia, la empatía y la calidez de un corazón bondadoso. Aquel día, el magnate aprendió la lección más importante de su vida, una que no se enseña en ninguna escuela de negocios, que el amor es la única inversión que siempre, sin excepción, devuelve un beneficio infinito, un tesoro que no se puede robar ni cuantificar. Hoy, varios años después de aquel día trascendental, la mansión ya no es una fortaleza de silencio, sino un hogar vibrante lleno de risas y conversaciones. Las paredes que antes solo reflejaban un lujo vacío, ahora están cubiertas de dibujos infantiles y fotografías de momentos felices. Ricardo transformó su empresa, implementando programas de bienestar para sus empleados, convencido de que el capital humano es el activo más valioso. Se convirtió en un padre presente y cariñoso, uno que nunca se pierde un partido de fútbol o una noche de cuentos. Mateo es un adolescente alegre y elocuente, cuya empatía y sabiduría sorprenden a todos los que lo conocen, y Sofía, lejos de ser una empleada, se convirtió en el pilar de esa nueva familia, una madre para Mateo y una compañera de vida para Ricardo, uniendo sus mundos en un amor forjado en la adversidad. La pequeña planta del balcón creció hasta convertirse en un árbol frondoso y fuerte, un símbolo viviente de cómo el cuidado y el amor pueden hacer florecer la vida incluso en las circunstancias más áridas. La historia de esta familia es un poderoso recordatorio de que la bondad es una fuerza transformadora, capaz de derribar los muros más altos, ya sean de silencio, de dolor o de prejuicio social. Nos enseña que las personas más valiosas no son las que más tienen, sino las que más dan de sí mismas, y que una simple canción de cuna puede tener más poder para sanar un alma que toda la fortuna del mundo. Su viaje nos inspira a mirar más allá de las apariencias y a valorar la riqueza invisible que reside en cada ser humano. ¿Dónde están hoy? Viven una vida tranquila y plena, dedicando parte de su fortuna a una fundación que ayuda a niños que, como Mateo, han perdido la voz a causa de un trauma. Siguen demostrando cada día que la verdadera nobleza no está en el apellido ni en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar incondicionalmente. Esta historia nos confirma que nunca debemos subestimar el impacto de un acto de bondad, por pequeño que sea, porque a veces un simple gesto de compasión puede ser el eco que despierte a un alma dormida y cambia el destino de todos los que la rodean, recordándonos que la esperanza es el lenguaje universal que todos podemos aprender a hablar. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder infinito del amor y la empatía, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones, que buscan, como esta, alimentar el alma y renovar la fe en la humanidad. Dale a me gusta si crees que la bondad es la mayor de las fortalezas. Y comparte este video con aquellas personas que necesiten un recordatorio de que los milagros ocurren, a menudo, cuando abrimos nuestro corazón a los demás.
Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que inspire y nos una a todos en una misma emoción. Recuerda siempre que las heridas más profundas no se curan con oro, sino con presencia, que el silencio más doloroso puede romperse con el susurro de una canción, y que el valor de una persona nunca se mide por lo que posee, sino por la luz que es capaz de encender en los demás.